todas y todos, gracias por estar aquí viendo mi canal, viendo este video. Estoy muy emocionada de volver a grabar un video y en esta ocasión voy a hacer una actividad que es un book tag, que me gustó mucho hacerlo la primera vez que lo hice, entonces por eso quiero continuar haciéndolas. Y este book tag no tiene un nombre en específico, pero fue creado por un podcast que se llama La Librería. Y yo fui etiquetada en Instagram por Moroni, quien tiene un canal de YouTube que se llama El Pensador de Café Frío. Y él se dedica a hacer principalmente videoensayos y críticas y reseñas de literatura y de cine, y a veces literatura y cine al mismo tiempo. Entonces, él originalmente me etiquetó en Instagram para que yo subiera las fotografías, pero a mí me pareció mucho más emocionante hacerlo en YouTube para poder hablar un poquito más a fondo de por qué elegí cada libro según cada consigna. Y porque también me divertí mucho la primera vez que grabé uno de estos book tags. Bueno, este en especial tiene 10 consignas y bueno, elegiré un libro para cada consigna. Y como lo hice en videos anteriores, primero voy a hablarles de cuál es la consigna, después qué libro he elegido y la razón por la que lo he elegido. Vamos a comenzar. La primera consigna es libro que lleva mucho tiempo en tu librero y aún no has leído. Para esta consigna elegí La mujer singular y la ciudad de Vivian Gornick, editado por Sexto Piso. Este libro es una continuación de este otro que se llama Apegos Feroces, y yo lo leí a mediados del 2019 y me quedó una urgencia de continuar leyendo la historia de Vivian, ya que es una autobiografía, una autoficción más bien, y tenía mucha urgencia de leer más sobre ella, y entonces conseguí este libro y desde esa fecha no lo he leído. De hecho todavía tienen en Play, entonces honestamente lo he tenido en mente como de, necesito leer este libro, necesito saber en qué culmina la historia, pero ya no tengo esa urgencia de continuar. Entonces yo espero este año por fin decidirme a continuar con esta historia. La segunda consigna es libro que ha hecho que te desvelaras, y elegí Aquí no es Miami de Fernanda Melchor, editado por Literatura Random House. Este desvelo tiene dos historias. La primera es que en aquel entonces yo corría el año 2018 y yo me encontraba viviendo en el puerto de Veracruz, y justo pues mucha gente habla de Fernanda Melchor allá, mucho más de lo que se habla como en el país en general, ¿no? Y es muy querida y respetada por los lectores jarochos, y yo tenía mucha curiosidad por saber por qué este libro, justo se hablaba más que la novela que acababa de ser multipremiada en aquel tiempo. Y pues sí, justo porque habla del lugar y yo quería conocerlo y entenderlo, y me lo eché en una noche. O sea, lo empecé a leer una tarde, como a las 6 de la tarde tal vez. Llegué a mi casa, continué la lectura. No la terminé tal cual, pero al otro día me faltaban solamente 2 crónicas por terminar, así que me lo devoré, digamos. Y un año después exactamente leí Los cárteles no existen de Osvaldo Zavala, editado por Malpaso. Y este es un ensayo que tiene que ver con el narcotráfico y la cultura en México, y me dejó muchas ganas como de releer esas crónicas que Fernanda nos había otorgado en este libro, y como leerlo con detenimiento, y me volvió a pasar lo mismo. La segunda vez que lo leí en una sola noche de corrido. La tercera consigna es un libro que te dolió que no te regresaran. Claramente para esta consigna no tengo el libro físico que mostrarles, pero elegí Un cierto desasosiego, escrito por varios y varias autoras, editado por Alfaguara. Y este es un compendio de cuentos que se editó igual en el 2018 por pretexto de que ese año el país invitado para la FIL Guadalajara era Portugal. Entonces hicieron ese compendio. Afortunadamente, antes de prestarlo logré leer todos los cuentos, me parecieron maravillosos. Ciertamente todos son cuentos que tienen que ver con el desasosiego en distintos ámbitos y distintas personas, etcétera. Y tanto disfruté el libro que me la pasé recomendándolo durante el tiempo que lo leí, hasta que alguien me dijo, bueno, es que me está costando trabajo conseguirlo, lo presté, nunca volvió. La consigna número 4 es un libro que has olvidado la trama por completo, y elegí El fin de la lectura de Andrés Neumann, editado por Almadía.
Aquí encontramos una serie de relatos y bueno, sí, son relatos que Andrés seleccionó para esta edición específicamente. Y elegí este libro porque la vez que lo leí quedé encantada con los textos. En específico el primero, que me dejó marcada, de hecho es el único que recuerdo de qué va. Y lo leí entonces de corrido. Me gustó tanto el primero y son tan cortos que lo leí de corrido y lo leí también en una tarde. De hecho recuerdo que estaba trabajando en ese entonces en una feria de libro y me la pasé recomendándolo hasta que se me acabaron las existencias de este libro. Y ahora si lo veo hacia atrás, no me acuerdo de otro texto más que el primero. Entonces, de hecho, pues yo leí el libro ahí en la feria, vendí el ejemplar que yo estaba consultando y después me empeñé en tenerlo en físico porque según yo era un libro que me había encantado y al momento en el que lo abrí dije como, ¿a poco yo leí esto? ¿A poco también estaba eso? Entonces, bueno, no lo recuerdo, espero volver a leer este libro algún día. La quinta consigna es un libro que te dejó devastada y elegí Todo cuanto amé de Sirius Beth, editado por Six Barral. Y este es un librazo. Es un libro muy bello, está súper bien escrito y está muy cercano a la realidad. Tiene varias temáticas en sí mismas. Habla de las paternidades, las relaciones amorosas entre adultos mayores, el enamoramiento juvenil, los amores imposibles, los cambios de la vida, las tragedias, la fortaleza. En general habla de la vida en sí misma. Es una historia contada de una forma muy, muy maravillosa. O sea, Siri tiene una narrativa espectacular. Es una novela que sigo recordando con mucha añoranza. Me da mucha nostalgia también recordar que leí esto y cómo me hizo sentir, cómo me hizo sufrir y me hizo llorar muchísimo. Hay una escena en particular que yo recuerdo y me sigue causando dolor porque es un momento muy triste para la historia y además de cómo está construido y cómo está contado, porque Siri considera muchos detalles del exterior, el tono de luz, las formas, los colores, los olores, el clima, etc. Y lo narra de una forma tan bonita que le da una sensación de belleza a un momento trágico. La sexta consigna es un libro que has escuchado tanto y no puedes esperar a tenerlo. Aquí tampoco tengo el libro todavía. Y elegí Cuaderno de Faros de Jasmina Barrera, editado por Conaculta, pero también lo encontramos en Pepitas de Calabaza. Este libro no lo he podido conseguir y he escuchado muchísimo sobre él desde que leí a Jasmina por primera vez en su entrada en Nuevas Instrucciones para Vivir en México. En el momento en el que yo leí este libro, me gustó mucho que su escritura era personal y al mismo tiempo como acerca de la comunidad donde ella vive. Y empecé a escuchar como sobre ella como escritora a lo lejos, ¿no? Como entre voces, entre conocer a otras escritoras y leer otros textos del mundo en el que ella convive, ¿no? Fue hasta el año pasado que también leí su entrada en el Diario de la Pandemia, editado por la UNAM, que me encandilé, me quedé traumada con la forma en la cómo escribe, que es tan sincera, tan personal, pero insisto en que sigue tocando temas, no quiero decir globales, pero sí de una comunidad mucho más extensa de personas, aunque hable desde el sí mismo. Y me fascinó. Incluso me acuerdo que lo leí de madrugada y a partir de ese momento me puse a investigar más sobre ella. Entonces el nombre Cuaderno de Faros me dejó encandilada. Yo me sentí muy atraída pues a ese libro por el nombre. Y de hecho ya estaba por salir Línea Negra, que está editado por Almadía, y yo dije como, bueno, me es mucho más fácil conseguir en este momento ese libro, pero tenía muchas más ganas de comenzar como en orden un tanto más cronológico de los libros que ha escrito. He tenido, por ejemplo, la oportunidad de que me lo regalaran, lo pedí y ya no había, ¿no? O sea, no se pudo conseguir. En algún momento salí a buscarlo directamente a las librerías y dije como, hoy no regreso a mi casa sin el libro. Regresé a mi casa sin el libro. Es agotadísimo en todos lados y bueno, algún día lo voy a leer, estoy segura, de este año no pasa. La séptima consigna es un libro tan malo que te hizo reír. Y elegí
Mañana tendremos otros nombres de Patricio Prom, editado por Alfaguara. Este de hecho es el premio Alfaguara de novela del año 2019. Bueno, este es un libro que no me hizo reír a carcajadas o reírme por burlarme del libro, sino que eran son sonrisas como confidentes, no sé cómo explicarlo. Bueno, en realidad es un libro que está muy mal escrito. Desde la página número 1 podemos identificar eso. Y la trama está muy fácil de descifrar. Las situaciones y acciones y cuestiones que viven los personajes principales se pueden ver fácilmente. O sea, uno lee la primera página y ya sabe en qué va a terminar la historia. O sea, es súper fácil de identificarla. No lo resuelve de una forma distinta. No hay algo nuevo allí, ¿no? Y incluso intenta hacer un vuelco en la historia, como que fuera a dar una vuelta de tuerca y fuera a acabar en otro lado, y no, la sensación de final que yo tenía al principio es el final que en realidad pasa. Y los personajes me parecen súper vacuos, me parecen incluso aburridos, pero Patricio se avienta algunas frases que son muy cursis y clichés, pero al mismo tiempo resuenan en lo personal, como en el, ay, sí, yo he sentido eso. Creo que esa es como la sonrisita que me ha hecho sentir este libro. Pero la consigna número 8 es libro que te ha dejado muchas dudas. Y aquí elegí Tsunami, compilado por Gabriela Jauregui y editado por Sexto Piso. Este libro recopila varios ensayos, poemas, crónicas, varias cosas en torno al feminismo y al quehacer, sentir, expresar y ser de la mujer en el mundo, pero sobre todo en latitudes latinoamericanas y más específicamente latitudes mexicanas. Cabe mencionar que no todos los textos me generaron dudas. Claro que tiene que ver con el tipo de género en el que está escrito, pero sí recuerdo dos que me retumbaron bastante. El primero es el texto de Yasnaya Aguilar y el de Cristina Rivera Garza, porque ambas hablan de situaciones que yo no había pensado antes o que de alguna forma estoy repitiendo en mi vida cotidiana por costumbre, por ignorancia, no lo sé, todavía no termino de descifrarlo, pero justo son esas las dudas que provocaron en mí y que al día de hoy todavía necesito replantearme frente a esas cuestiones de las que ellas hablan. La penúltima consigna es libro que después de mucho tiempo aún resuena en tu cabeza. Y para este elegí Demasiado Amor de Sara Sefcovic. Aquí tengo una edición muy de antaño de Planeta, aunque ya está en varias otras ediciones. Y este es un libro que disfruto mucho desde la primera vez que lo leí, y eso tendrá alrededor de 15 años. Y lo he leído unas 6 veces, si no es que más, en mi vida. Es el libro al que siempre regreso por alguna razón. No sé realmente a qué se deba, no lo he querido, digamos, racionalizar. Solamente sé que es un libro que me mueve mucho, que me hace sentir mucha nostalgia y me hace sentir mucha desazón, pero la sigo encontrando agradable. Y vaya, este es un libro que considero que siempre ha sido un apapacho. La 10ª y última consigna es autor, autora o género que quieras explorar más, y esto es súper fácil para mí. Elijo a Verónica Herbert Bisecchi. Estoy muy encantada con su manera de escribir. Acabo de terminar de leer esta, que es su novela, que se llama Conjunto Vacío, y estoy fascinada. De verdad quiero leer todo lo que me encuentre de ella. Y bueno, esas fueron las 10 consignas para este book tag. Me divierte mucho hacer este tipo de actividades, y así como yo fui elegida para replicarla en mis redes, quiero elegir a otros compañeros de este medio para que también hagan su propio book tag con estas consignas. Entonces, quiero nominar a Selma Recomienda, también a Epílogo y a Ficciones para que repliquen esto en sus respectivos canales. Y bueno, pues muchas gracias por verme. Próximamente estaré hablándoles de otros temas, y muchas gracias por sus suscripciones, por sus me gusta y sobre todo por compartir y estar aquí en este canal. Estoy muy emocionada porque esta comunidad ha ido creciendo cada día un poquito más, y bueno, les quiero agradecer muchísimo por su tiempo para verme. Yo soy Pausina, nos vemos la próxima. Bye.